Bienvenido al canal de la Iglesia Cruzada Cristiana Presencia de Dios, sede Chía. Nuestra meta es presentar la verdad de la palabra de Dios de una manera clara y sencilla para que puedas sobreedificar con base en el siguiente mensaje. Amén, mis hermanos, Dios les bendiga, muy buenos días para todos. Yo como siempre me siento privilegiada que el Señor me permita estar en este lugar, pararme en su altar para impartir palabra, que siempre llega porque algo el Señor me muestra, porque algo viví y el Señor de allí me sacó y me permite venir y compartir, tal vez porque muchas personas pueden o estar pasando lo mismo o entrar o estar saliendo de algo similar. Así es que hoy quiero contarles el nombre de esta enseñanza. Y esta enseñanza se llama ¿por qué yo? ¿O para qué yo? Así se llama esta enseñanza. Y quiero contarles un poco de cómo nace esta palabra. Entonces esta palabra llega en esos momentos, en esas pruebas en donde se afecta mi vida, donde siento que se afecta toda mi casa, donde siento que se afecta toda mi familia, donde algo que pensaba que no podía pasar, estaba pasando. ¿Y a dónde vamos en esos momentos? Pues vamos a la palabra, vamos a que el Señor nos muestre, ¿verdad? Vamos a que el Señor nos guíe, porque no hay nadie más. Si viene esta historia de Daniel, que crece que, o imagino que la mayoría de personas ya la conocen, ¿verdad? ¿Quiénes conocen aquí quién es Daniel? Amén, ¿verdad? Y esta historia de Daniel a mí me confronta. Cada vez que la leo me muestra algo diferente. Cada vez que la leo me redarguye el corazón, o sea, esto de que uno dice, pero wow, o sea, algo especial sale cada vez que leo esta historia de Daniel. Y quiero pedirles primeramente que nos pongamos de pie, que pongamos este tiempo, esta palabra del Señor en sus manos. Amado Padre Celestial, yo en esta mañana quiero rogarte, Señor, que seas tú moviéndote de una manera especial y sobrenatural, Señor, en esta casa, Dios. Yo te pido, Dios, usa mi boca para que de allí solo salga palabra de verdad, Señor. Usa mi mente, Señor, para que tú traigas tu palabra, tu enseñanza, Señor. Usa mi corazón para que las personas puedan sentir, Señor, lo que se ha vivido. Yo en el nombre de Jesús hoy pongo este tiempo en tus manos, Señor. Con temor y temblor me paro en este lugar y te pido, Rey de los cielos, que seas tú trayendo palabra, que haya una disposición, que quites toda distracción de este lugar, Señor, y que tu palabra llegue a los corazones así, Señor, como debe ser, viva y eficaz. Te lo pido y te doy gracias, Señor, por este tiempo, que se ponga un ambiente celestial, Señor, en esta casa, y que tú, Espíritu Santo, te muevas según como sea tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya pueden sentarse, mis hermanos, muchas gracias. Entonces les contaba que esta palabra llega en esos momentos de prueba y muy posiblemente usted no esté pasando por una prueba. Muy posiblemente usted no le esté sucediendo absolutamente nada, pero quiero contarle lo que en mi casa sucedió y cómo el Señor empezó a obrar de maneras maravillosas y cómo el Señor en esos momentos tal vez nos permite, cuando esos procesos, como en esas aflicciones, no siempre tiene que ser la prueba, no siempre tiene que ser el proceso, no siempre tiene que ser la dificultad, a veces solamente puede ser una aflicción, pero el Señor está allí obrando cuando nosotros creemos, amén. Pero en esos momentos es donde el Señor nos vivifica, en esos momentos es donde el Señor nos permite fortalecer nuestra fe, amén. En esos momentos es en donde nosotros podemos ver sus milagros. ¿Y sus milagros para qué? Para testimonio, amén. Sus milagros son para testimonio de otros, para poder levantar nosotros a otras personas. Y en este pasaje que vamos a leer en esta mañana, el Señor me muestra 4 puntos importantes que suceden cuando nosotros estamos pasando por esas pruebas, cuando estamos pasando por esas aflicciones, cuando estamos pasando por esos momentos en los que uno dice, ¿a dónde más miro? Sino al cielo, amén. Y la primera parte que quiero mostrarles, o el primer punto que quiero mostrarles en este tiempo, es precisamente como nombré esta enseñanza: en la prueba, ¿por qué yo? ¿O para qué yo? Quiero llevarlos al libro de Daniel, el capítulo 1,
el verso 1 al 4. Vamos a leer inicialmente este pasaje, amén. Y si usted tiene su Biblia allí en la mano, me dice amén en el momento en el que lo tenga para iniciar la lectura. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene un título en la versión Reina Valera y dice: Daniel y sus compañeros en Babilonia. Y dice la palabra del Señor: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey de Aspenas, jefe de los eunucos, que trajesen a los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Y en esta primera parte del libro de Daniel, para entrar un poquito en el contexto, estamos viendo el cautiverio del pueblo de Dios a Babilonia. Entonces viene este rey y sencillamente lo que él hace es sitiar Judá, y él gana la batalla, ¿verdad? Él gana la batalla y el pueblo de Dios es exiliado, es sacado de su tierra y es llevado a Babilonia, bajo el puño de este rey que era un tirano, era un déspota, era, mejor dicho, o sea, era terrible esta persona, y realmente la experiencia que vivió el pueblo de Dios fue muy desagradable. Y Daniel y sus amigos estaban dentro de este pueblo. Sus amigos eran Ananías, Misael y Azarías, y ellos también fueron llevados a Babilonia, pero bajo otros planes. ¿Por qué el pueblo de Dios fue llevado a Babilonia? Pues sencillo, porque ellos tenían que ser reprendidos, porque se volvieron un pueblo desobediente y el Señor tenía que obrar en este pueblo. Pero Daniel y sus amigos, ellos eran diferentes. Ellos amaban a Dios. Dice la palabra que buscaban jóvenes sin tacha alguna, ¿cierto? Y ellos estaban dentro de estos jóvenes. Pero ellos en este momento también estaban siendo exiliados. Y en ese momento ellos también estaban siendo cautivos y llevados como prisioneros al reino de Nabucodonosor. Así es que estaban viviendo la misma sensación de pérdida, de separación, de desalojo que experimentaba pues todo el pueblo de Judá, ¿verdad? Y Dios estaba disciplinando al pueblo. Estaba disciplinando a todo el pueblo. Y estos 4 jóvenes podían pensar en tener todos los motivos para juzgar o malinterpretar las acciones de Dios, para pelear, para decir, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Entonces, ¿yo para qué he sido tan buena persona si algo me está pasando y estoy siendo tratado como los otros? Que tal vez eran los que estaban bajo esa desobediencia, ¿verdad? Podían ellos sentir esa angustia, esa incertidumbre y preguntarse, Señor, ¿por qué yo? Y aferrarse a la injusticia que ellos estaban viviendo. Pero ellos no lo hicieron así. Ellos vivieron algo diferente, y por eso el Señor empezó a mostrarles o a permitirles vivir algo diferente. Y en momentos de nuestras vidas tal vez podemos llegar a sentirnos haciendo, Señor, ¿por qué yo? Si yo soy juicioso, si yo oro, si yo voy a la iglesia, si yo te sirvo, si yo hago, sí, ¿cierto? Uno podría llegar a pensar algo como eso cuando llegan esos momentos de aflicción. Pero en los procesos que vivimos, no siempre son procesos solo para nosotros, o no son aflicciones solo para nosotros, o no son pruebas solo para nosotros. A veces son consecuencia de pecados, de decisiones que toman otras personas, que nos alcanzan a tocar a nosotros.
procesos que sencillamente el Señor permite que pase alguien de nuestra familia, pero que nos tocan a nosotros también. Y acá, por ejemplo, en mi caso, entonces teníamos hace unos meses a mi nieto hospitalizado, 2 mesecitos, chiquititico, y llegó un virus a los niños. Y ojo con esto, porque llegó un nuevo virus que está dañando los pulmones de los niños. Se llama sincitial, virus sincitial, y es una nueva cepa de un virus que no existía antes, pero que en este momento solamente le da a los niños pequeños. En los niños menores de 1 año es mortal este virus, porque lo que hace es inflamar los bronquiolos a tal punto que no permite que haya movimiento en el pulmón y tienen que empezar a respirar obligatoriamente de manera artificial. Entonces, ¿cómo le pasó esto a mi nieto? No, ni idea qué pasó, no sé. La hermanita está en jardín, pudo haber pasado allí en el jardín, porque a los niños más grandecitos es como si se representaran una gripa muy fuerte, pero los niños pequeños no tienen la suficiente capacidad para poder sobrellevar un virus como este. Entonces, lo primero que pasa es que mi nieto empezó con una gripita, mi nuera lo llevó al médico, y cuando le dijeron, no, este niño tiene este virus, y de una vez fue llevado en ambulancia para la clínica, ella lo llevó inicialmente a la clínica Marley, y dijeron, no, acá no tenemos la capacidad de poder atender un bebé con este virus, y buscaron una UCI de alto rango para que fuera tratado en ese lugar. Pero días después mi hijo entra en un coma diabético, que no teníamos ni idea que tenía diabetes, y él entra en un coma diabético, UCI también, inmediatamente a UCI, fue reanimado. O sea, terrible ver ustedes cómo reaniman a su hijo. Él temblaba, él lo pusieron en una camilla y era algo impresionante, y yo estaba en ese lugar y los médicos lo reanimaban y le hacían, y yo decía, Señor, pero ¿por qué yo? ¿Por qué mi familia? ¿Verdad? Pero esto es lo lindo de Dios. Ay, tan lindo. Ella sabe que uno es todo llorón, pero el Señor sabe lo que estamos pasando, y el Señor no nos abandona, y las cosas siempre pasan por una causa. Eso pensaba yo, Señor, ¿por qué yo? Pero ¿qué pensaba mi esposo, que estaba en la misma situación? Su nieto y su hijo. ¿Qué pensaba mi nuera, que estaba en la misma situación? Su hijo y su esposo. ¿Qué pensaba mi hija, su hermano y su sobrino? ¿Verdad? O sea, siempre las pruebas van a tocar a toda una familia. ¿Para quién es la prueba? No sé. Pero todos en la familia generalmente son tocados cuando sucede algo de la prueba. Amén. No sé si me están entendiendo. Pero cada prueba que Dios permite que nosotros pasemos, lo hace porque es necesario. Y Él va a hacer lo que sea necesario para que sus hijos que están pasando por esa prueba sean protegidos, sean sustentados, no se sientan solos, y el Señor siempre va a obrar a nuestro favor. Amén. El Señor no nos olvida, ni siquiera en las pruebas más difíciles, ni siquiera en los momentos más difíciles. El Señor siempre está allí. Lo que pasa es que a veces es necesario que nosotros vivamos esos momentos para que volteemos nuestros ojos y volvamos a ver a Dios, porque a veces infortunadamente es la única manera. A veces infortunadamente tiene que llegar una enfermedad para que yo diga, Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, te tengo que buscar. A veces muy posiblemente nos llega una enfermedad, somos tocados nosotros, y nosotros ya el Señor nos sanó, perfecto, seguimos en las mismas, ya se nos olvidó Dios, ya. Entonces viene el Señor y tiene que tocar a uno de los nuestros, que tal vez es nuestra parte más sensible, ¿verdad? Nuestro corazoncito se arruga. No sé aquí cuántas personas son papás, o cuántos son abuelos, cuántos son tíos, de esos tíos que son casi papás, pero realmente son cosas que suceden y que duelen.
el corazón de las personas y uno tiene que voltear y uno tiene que mirar. Y en esos casos en donde a uno le dicen, no, es que este es un virus que no tiene cura, no tiene medicina. Aquí no se puede hacer nada. Aquí hay que esperar a que esos bronquiolos se empiecen a desinflamar. Entonces es una cánula de oxígeno de muy alto flujo, no el oxígeno normal que se le ponen a los niños. Él tenía una cantidad de aparatos por todos lados, chuzado en sus piernas, en sus pies, en sus brazos. O sea, esto era una locura. Tanto que él tomaba pecho, pero la mamita ni siquiera podía cogerlo para darle pecho. El niño tuvo que empezar a tomar tetero, porque no se podía mover de esa camilla donde él estaba. O mi hijo, por ejemplo, verlo, y esto eran unas cánulas aquí en el cuello, unas cosas así. Es como que salíamos de una clínica para irnos para la otra clínica, a ver a uno, a ver al otro. Mi esposo súper sano, de un momento a otro hipertenso, se le empezó a subir la tensión, una cosa loca, y empiezan a suceder una cantidad de cosas. Y en esas situaciones cuando tal vez nosotros deberíamos pensar, Señor, ¿pero por qué yo? ¿O qué pensamos? La verdadera pregunta que deberíamos hacer es, Señor, ¿para qué yo? ¿Cuáles son tus planes con esto? ¿Por qué esto está sucediendo? ¿Qué es lo que debemos cambiar? ¿Qué es lo que nos quieres mostrar? ¿A dónde es que nos quieres llevar? Y así como Daniel y sus amigos tenían un gran propósito, al ser llevados cautivos al reino de Nabucodonosor, porque iban a ser herramientas en manos del Señor. Ni siquiera era una prueba para ellos, es que el Señor los iba a usar en el lugar donde ellos iban a estar. Ellos iban a ser claves para el propósito que Dios tenía, no solamente con su pueblo, sino también con ese rey. El Señor lo iba a usar. El segundo punto que yo veo es que en la prueba puede ser una preparación para el futuro. La prueba puede ser un proceso de preparación para lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Entonces a veces en la prueba solo nos centramos en nosotros y en las situaciones que están pasando. Y quiero llevarlos a Daniel 1, 17 al 20. Y la palabra del Señor dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, y los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Y aunque no fueron los únicos jóvenes llevados para lo que el rey quería hacer con estos jóvenes, la Biblia solamente nombra a estos 4 personajes. Y dentro de esto dice que Daniel y sus amigos eran 10 veces mejores que los demás, que eran superiores en sabiduría, que eran notablemente equilibrados y eran fuertes en su carácter. ¿Y quién les dio todo esto? Fue Dios. La misma palabra lo dice. Dios fue el que los dio, y todo esto se lo entregó porque estaba preparándolos para lo que Dios necesitaba hacer con estos siervos suyos. Porque recuerden que aquí ellos fueron usados para cumplimiento de un propósito. Tenían un nivel de entendimiento que superaba totalmente sus años. Los estudiosos dicen que ellos tenían entre 15 y 18 años. Y si nosotros leemos acá, dice que no había sabios como ellos en todo un reino. Y no sé ustedes, no sé Edwin, por ejemplo, si él confiaría algo muy importante, diría: no, me voy a ir a buscar a Danielito que tiene 15 añitos para que él me dé un consejo. Si yo tengo 40 o 50 o siento que ya vivo lo suficiente, generalmente no sucede. Uno no busca una persona más joven para pedir un consejo de una situación difícil, ¿verdad? Pero acá ellos tenían una madurez que realmente era impresionante, porque Dios los necesitaba así.
Dios lo necesitaba mostrar sensatos, tranquilos, confiados, maduros, para que todo este reino de Babilonia empezara a confiar totalmente en ellos. Ellos, en este pasaje vemos cómo el Señor los estaba preparando, cómo el Señor estaba haciendo algo, les dio dones especiales que otros no tenían. Y yo quiero que usted por un momento cierre sus ojos y piense en sus dones. Esos dones espirituales que el Señor le ha dado. Y si usted aún no conoce sus dones, si usted aún no sabe sus dones, hable con el Señor y pídale que le muestre cuáles son esos dones, porque a todos el Señor nos entrega dones. Esos dones espirituales que deben ser entregados para el servicio del Señor. Pero también analice cuáles son esos talentos naturales que el Señor nos ha entregado. Esos talentos que muy posiblemente nosotros tenemos y a veces ni siquiera los ponemos en función de quien entregó el don, sino ese don es para crecer en mi trabajo, para que sea mejor estudiante, pero realmente nosotros debemos entender que todos estos dones, que todos estos talentos nos han sido entregados por Dios con un propósito, con el que nosotros fuimos creados, amén. Y recordemos que ellos eran prisioneros de guerra, pero ellos realmente eran linaje de príncipes, ellos eran de la nobleza y ahora vivían ellos como esclavos de un rey que no conocía a su Dios. Era un rey que los llevaba por un camino muy diferente, los quería llevar por un camino muy diferente. Y de hecho, estos jóvenes perdieron hasta sus nombres. Y si ustedes miran alrededor de la Biblia, nos podemos dar cuenta que el nombre de una persona es muy importante. Aquí en la Biblia, el nombre de las personas tenían un significado que describía su llamado, que describía su propósito y mostraba parte de su personalidad. No sé si ustedes saben qué significa su nombre, pero significado hay en los nombres y significados importantes. Y cuando Daniel, Misael, Ananías y Azarías son llevados a Babilonia, ellos les cambiaron totalmente sus nombres. Y el nombre de Daniel en hebreo significa Dios es mi juez. En Babilonia se convirtió en Belsasar, que significa que Bel proteja al rey. Y Bel era el dios principal al que le ofrecían sacrificios todos los días. Misael significaba en hebreo ¿quién como Dios? Y en Babilonia él se convirtió en Mesac, que significa ¿quién es Acú? Y Acú es el dios babilónico de la luna. Ananías, su nombre en hebreo significa la gracia de Dios. Miren los significados de los nombres. La gracia de Dios. Y en Babilonia él se convirtió en Cedrac, que significa mando de Acú. Y Azarías, su nombre hebreo significa Dios es mi ayudador. En Babilonia se llamó Abed-Negó, siervo de Nabú. Y Nabú es un dios babilónico de la sabiduría, pero también hacía referencia a Nabucodonosor, porque este rey pensaba que él era un dios. Llegaba a ese nivel, a ese punto en el que él pensaba que él era un dios. ¿Y por qué cambiaban sus nombres? Porque lo que querían demostrar es que el Dios de este pueblo de Judá era menor que los dioses de ellos. Que estos dioses de Babilonia estaban por encima del Dios de Daniel, de Ananías, de Azarías y de Misael. Y yo digo, pues, primero, muy difícil. No sé, si a Sergio un día le dicen, no, tú ya no te vas a llamar Sergio, ahora te vas a llamar Pedro. Y los primeros días uno, Pedro, ¿verdad? O sea, de hecho hay personas que cuando no se acostumbran a que las llamen por su primero o segundo nombre, que no es tan común, a uno lo llaman y a mí me dicen Magda y yo paso por allá, porque casi todo el mundo y casi en el transcurso de mi vida me han dicho Marcela. Entonces, como que yo digo, debió haber sido muy complicado y esto podía haberles hecho perder a ellos muchas cosas, su identidad, bajar su autoestima, porque ellos entendían lo que significaba ese cambio de nombre. Minimizar su autoestima, reducir su fe, ¿verdad? O sea, podía haber pasado muchas cosas en ellos, pero ellos nunca perdieron su identidad, ni su valor, ni el propósito de su corazón. Aún hoy, nadie le pone a su hijo Nabucodonosor.
o quién está embarazada para proponerle ese nombre. Pero muchas personas le ponen a su hijo Daniel, ¿verdad? No sé si aquí hay algún Daniel. Pues casi siempre hay un Daniel. Daniel es un nombre que es realmente muy común, ¿verdad? Y esto sucede porque cuando uno se alinea con lo que Dios quiere, esa bendición prevalece en el tiempo. Cuando realmente las personas llegamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, esto va trascendiendo de generación en generación. Y eso es lo que ha sucedido con Daniel. Así es que las circunstancias no son las que nos pueden abatir. Absolutamente nada de lo que nos pasa nos puede sacar del propósito de Dios. Amén. El tercer punto es que en la prueba Dios nos lleva a un proceso de fortaleza espiritual. Y en Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino, ni con la bebida. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Pero ¿qué pasó días después? O sea, el Señor le dio gracia a Daniel, ¿verdad? Y días después, cuando este eunuco o el jefe le dijo: está bien, voy a aceptar eso y te voy a dar entonces solo legumbres por 10 días. Pero cuando viene Daniel a ellos, ¿qué pasa? Que lo ve a él de una manera diferente. Los ve a ellos 4 de una manera diferente. Los ve de mejor semblante, ¿verdad? Pero yo leía este pasaje y yo decía: pero luego la comida del rey no es la mejor. O sea, ¿cuántas personas hubieran querido tener la comida del rey? Porque es la comida del rey. O el vino del rey, que me imagino que era separado y hecho pues con las mejores uvas y no sé cuántas cosas. Y de la ración, o sea, de la comida del rey era que se sacaba una ración para estos jóvenes. Pero ellos propusieron no contaminarse. No contaminarse. Ellos sabían exactamente que si ellos comían, se podían contaminar. Y me llama mucho la atención porque en la Biblia el significado de contaminar va más allá de solamente una suciedad física. Va más allá de solamente una impureza que uno pudiera tener. Se trata de la moral, se trata de la vida espiritual, se trata de la profanación que nosotros podemos hacer al Espíritu Santo, que mora en nosotros, ¿verdad? Significa romper la ley de Dios, ser impuro, profanar lo sagrado. La contaminación en el sentido de la Biblia se asocia con el pecado y la separación de la presencia de Dios. Y yo digo, y es que contaminarse es tan sencillo. Y en este tiempo, ¿con qué uno podría contaminarse? Recuerden que ellos eran 10 veces más sabios que todos. Por eso conocían perfectamente lo que podía estar pasando. Y yo quiero que ustedes vean estos 2 vasitos. ¿Qué ven ustedes en estos vasitos? Los voy a levantar para que todos los puedan ver. Transparente, puro, ¿cierto? Esto está bien. El otro está exactamente, lo de ahora está como cojita. Pero ¿qué pasa o con qué nosotros debemos tener cuidado en este tiempo para no contaminarnos? Con lo que nosotros vemos. Todo lo que nosotros vemos puede llegar a contaminarnos. Con lo que nosotros escuchamos. ¿Qué podemos ver que nos pueda contaminar? Películas que tengan contenidos de pornografía. A veces uno dice: no, eso es algo sencillito, eso no mostraron mucho. Pero la mente empieza a contaminarse. ¿Cómo nosotros podemos contaminarnos con algo que podemos escuchar? Solamente van 2 cositas chiquiticas. Pero podemos contaminarnos cuando nosotros escuchamos, cuando abrimos nuestros oídos a escuchar lo negativo, estas canciones de ahora que son tan impositivas, ¿verdad? O sea, que son terribles. Y empieza el corazón a contaminarse.
¿Con qué más podemos nosotros contaminarnos? Con lo que permitimos que salga por nuestra boca. Porque recuerden que la boca habla lo que el corazón tiene allí metidito, ¿no? Y cuando nosotros nos damos cuenta son solamente 3 cositas y uno dice, no, pero esto no afectó tanto que digamos. Son 3 cositas. Pero cuando nosotros permitimos que siga pasando y que siga pasando y que siga pasando, cuando nos damos cuenta es que estamos totalmente contaminados. Y eso es lo que nos aleja a nosotros totalmente de Dios. Porque después, sencillamente, está el acusador. Está el que nos dice, pero mire lo que usted está haciendo, pero mire lo que usted está viendo, pero mire lo que usted está escuchando. Hasta a veces cuando nosotros mismos permitimos hablar algo que nosotros ni siquiera sabemos si es cierto, eso es chisme. Si nosotros no comprobamos, no expandamos la información que no es correcta, porque ahí también nos estamos contaminando. ¿Y qué es lo que pide el Señor de nosotros? Sobre cualquier cosa guardada que debemos guardar para el Señor, nuestro corazón. Y el tema es que la contaminación que nosotros permitimos en este tiempo para nosotros está en el mundo. Y así como le ofrecían a estos muchachos lo mejor del rey, pues de esa misma manera el mundo nos ofrece ahorita lo que supuestamente es lo mejor. Y debemos cuidarnos, y debemos cuidarnos mucho de ese tipo de cosas. Aún nosotros tan cristianos y que parecemos tan espirituales, pero cualquier cosa que nosotros permitamos que nos saque realmente de el propósito de Dios, que vaya en contra de su palabra, de sus mandatos, ya está contaminando nuestro ser. Así es que son cosas con las que hay que tener mucho cuidado. Y por último, el cuarto punto es que Dios usa una plataforma para desarrollar su plan perfecto, sin importar si nosotros estamos de acuerdo o no, sin preguntarnos si nosotros queremos o no. ¿Y para qué el Señor va a desarrollar este plan perfecto en nosotros? Para que después nosotros o nuestra vida sea un poderoso testimonio de su grandeza. Allí es en donde nosotros vemos los milagros. Allí es en donde nosotros vemos los cambios. Allí es en donde nosotros nos fortalecemos espiritualmente y realmente podemos entender los planes perfectos de Dios. Amén. Y en este caso el Señor actuó en 2 sentidos. 1, en la disciplina a un pueblo desobediente. Y 2, para que todo el pueblo y su rey le conociera que Él era el Dios verdadero. Amén. Daniel 1 dice, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿Quién lo entregó? El Señor mismo fue el que entregó este pueblo. El Señor mismo fue el que le dijo a Nabucodonosor, bueno, pues no le habló a Nabucodonosor, pero sí, cuando él fue, el Señor entregó en las manos de este rey a su pueblo. Y cuando yo veo esto, yo digo, lo que a veces nosotros no entendemos es que Dios es la mano activa detrás de cada acontecimiento en nuestras vidas. Todo lo que pasa, pasa por una causa. Todo lo que sucede, el Señor lo está controlando. A Él nada se le sale de su mano. Así es que, ¿qué estaba pasando acá? Sencillo, el pueblo estaba lleno de pecado. El pueblo estaba en desobediencia. El pueblo había abandonado la adoración a Dios y había entrado a la idolatría. Y el Señor les había advertido muchas veces lo que podía suceder. O sea, esto es tremendo. Cuando yo empiezo a hacer este estudio, yo digo, Dios. ¿Y saben por qué el Señor permitió que hiciera esto? Porque ellos ni siquiera caían en cuenta que estaban en pecado. Se les volvió algo tan cotidiano. Porque así es el pecado. Se vuelve algo tan cotidiano que ni siquiera nos damos cuenta cuando esto está sucediendo. Y vemos acá 2 aspectos hermosos de Dios. Una es su soberanía y la otra es su providencia. Su soberanía en el derecho como creador y gobernador de su creación, y su providencia en la forma en que usa su poder para lograr su propósito. Pero lo más hermoso
es que la soberanía es la autoridad suprema de Dios, poder absoluto sobre nosotros, amén. Y la providencia es el cuidado que Él tiene, porque Él todo lo hace para nuestro favor, para nuestro bien. Él es nuestro Padre, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos todo esto, nos damos cuenta que realmente lo que Dios hizo fue permitir que su gloria y su honra fuera levantada por medio de estos 4 muchachos. Cuando el Señor interrumpe los sueños, hay que prestar atención. Cuando el Señor nos muestra en una prueba qué está sucediendo, hay que poner atención. Si nosotros pasamos una prueba y continuamos igual, no tendría sentido. Algo tiene que pasar en nosotros cuando nosotros somos probados, amén. Y al finalizar, en el verso 29 nos damos cuenta que esa sabiduría que Dios le entregó a Daniel fue usado para descubrir un sueño. Y ese sueño fue el que hizo que este pueblo empezara a creer. En el verso 47 dice el rey Nabucodonosor. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios de vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que se revela en los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Qué bueno es, mis hermanos, cuando todo lo que nos sucede a nosotros es para exaltar el nombre de Dios, para reconocer que es Él y sus milagros. Para la gloria de Dios, mi nieto está perfecto. Sus pulmones se desarrollaron normalmente, ya tiene 4 meses. Para la gloria de Dios, mi hijo, aunque empezó con un proceso muy fuerte en su salud con esta diabetes, y más por la manera en la que llegó, y empezó a aplicarse una cantidad de insulina sorprendente. Eran 6 veces en el día que él tenía que aplicarse esta insulina. Al día de hoy solo se aplica una, muy rápidamente. Para mí, los milagros de Dios. Para otras personas, tal vez la ciencia, tal vez la medicina, pero recuerden que el Señor también usa la ciencia. Recuerden que el Señor usa las manos de los médicos. Así es que nosotros, ¿en qué es en lo que creemos? En el Señor, amén. Yo quiero pedirle que se ponga sobre sus pies, que cierre sus ojos y recuerde que Dios nos ama con un amor incondicional, que Dios es bueno incluso cuando no sentimos que Él es bueno. Recordemos que Dios está con nosotros en las tormentas y no permite que nos ahoguemos, porque Él es quien nos lleva de su mano. Confiemos en su carácter y recordemos cada promesa que el Señor nos ha dado. Cada promesa es necesaria recordarla, y no permitamos que el miedo, que la angustia que podamos pasar nos lleve donde Dios no quiere que nosotros vayamos. Que nada nos saque del propósito de Dios, que nada nos saque del camino del Señor, amén. Mientras enfrentamos esos temores médicos de enfermedad, de luchas, de problemas económicos, no sé qué pueda venir, porque no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, solo el Señor lo sabe. En estos momentos, apoyémonos con la confianza de que Cristo es nuestra fortaleza, amén. Y donde quiera que haya problemas, Dios está más presente en nuestras vidas, obrando algo en nosotros o para otros a través de nosotros. Si sencillamente le decimos: Señor, heme aquí, envíame a mí, y usamos esos momentos para fortalecernos y para que realmente el Señor pueda obrar su voluntad perfecta. No se trata solo de creer en Dios, se trata de creerle a Dios, y le creemos cuando conocemos su palabra, amén. Señor, gracias te doy por este tiempo. Te pido que bendigas a mis hermanos, Dios. Te pido que esta palabra poderosa en ti nos permita entender, Señor, tus procesos, que nos permita, Señor, entender todo cuanto tú quieres hacer en nosotros, Dios. Háblanos una vez más a los corazones, Señor. Quita de en medio de nosotros, Dios, la duda, el temor y todo aquello, Señor, que nos hace apartarnos,
todo aquello que tal vez no nos permite confiar de manera total en ti, Señor. Hoy te entrego a cada persona que ha escuchado este mensaje y te pido no permitas que su corazón se contamine, Señor. Permite que nuestra fe realmente sea fuerte, que podamos descubrir quiénes somos en ti, Señor, y que todo lo que nos pasa, Señor, todo lo que suceda, sea para darte gloria, honra y alabanza solo a ti, Señor. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Importar cuáles sean cada temporada que vivimos, Señor, la entregamos a ti porque creemos